Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A 21 años y 10 meses fue condenado hace pocos minutos Jonathan Vega, el agresor con ácido de la joven Natalia Ponce de León en hechos ocurridos en marzo de 2014. Vega fue encontrado culpable de tentativa de homicidio por un juzgado de Bogotá y esta noche se conoció su condena. De esta, con la que se cierra uno de los casos más sonados y más dolorosos de los últimos años en el país, también del asesinato de una líder social en el Cauca y de cómo quedó el tarjetón para el plebiscito del 2 de octubre, les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. Ejemplar condena a joven que atacó con ácido a la joven Natalia Ponce de León. Investigan muerte de propietaria de predio donde se concentrarán las FARC. Ex vicefiscal Jorge Perdomo, candidato de la Corte Suprema a la Procuraduría. 30 años después se entregan restos de víctima del Palacio de Justicia. Este es el tarjetón para votar el plebiscito el próximo 2 de octubre. Embargos amorosos de la DIAN ya suman 4 billones de pesos. Directora del Fondo Monetario y presidente del Banco Mundial vendrán a la firma de la paz. Nuevo acercamiento entre israelíes y palestinos para buscar la paz. Mañana etapa definitiva en la Vuelta a España. Nairo y Froome contra el reloj. Prensa mexicana asegura que Juan Carlos Osorio dejará de ser el técnico de la selección. Condena ejemplar de 21 años y 10 meses a Jonathan Vega, el hombre que lanzó ácido a Natalia Ponce de León hace ya 2 años y medio en una zona residencial de la ciudad de Bogotá. Un caso que conmovió a todo el país por las secuelas físicas y psicológicas que de por vida quedaron en esta joven que ahora lidera una fundación para ayudar a otras víctimas de ataques con químicos. Mauricio Beltrán, periodista de CMI, ¿dónde tendrá que pagar su condena Jonathan Vega? Muy buenas noches. Erika, muy buenas noches. Pues el juez ha determinado que el IMPEC debe definir el centro de reclusión de Jonathan Vega, agresor de Natalia Ponce de León. Recordemos que el juzgado 37 de conocimiento acaba de condenarlo por el delito de homicidio en grado de tentativa. Este fue el momento en el que se profirió su condena. Y se impondrá a Jonathan Vega Chávez una prisión de 262 meses y 15 días de prisión, como autor penalmente responsable del delito mencionado. Para el juzgado quedó demostrada la hipótesis de la Fiscalía según la cual se trató de una agresión premeditada por parte de Jonathan Vega. Al haber actuado por motivo abyecto, con sevicia, al haber sometido a esta dama a intensos sufrimientos, inmerecidos e innobles, por haberse aprovechado de circunstancias de indefensión, cuando Natalia bajó convencida de que se trataba de Bernardo Londoño y no tuvo tiempo para asumir una actitud de rechazo o resistencia a esa agresión tan cobarde. Dentro de las evidencias que presentó la Fiscalía está el video, el cual se evidencia el ataque que hizo Jonathan Vega contra Natalia Ponce de León el 24 de marzo del año 2014. No solo está demostrado con el trabajo pericial del doctor Luis Alberto Ramírez Ortegón, quien introyecta esa fase de autoría reconocida por el mismo Jonathan Vega en la entrevista que rinde para efectos de estudio psiquiátrico, sino también con el video exhibido en el juicio oral, documento digital que adquiere el carácter de testigo silente. Al término de la audiencia donde se conoció el fallo condenatorio contra Jonathan Vega, Natalia Ponce de León dijo que se hizo justicia en este caso. Se hizo justicia, le doy gracias a los jueces, le doy gracias a los fiscales que se hicieron responsables de este caso. Creo que voy a seguir por esta lucha por el resto de mi vida, hasta que se terminen los ataques con ácido. Le doy muchas gracias a mi familia y a mi abogada Abelardo La Espriella por tanto amor y tanto apoyo. Gracias. Así pues, Natalia Ponce de León continuará trabajando por esta causa de los ataques con ácido y la sentencia puede ser apelada y de ser así será el Tribunal Superior de Bogotá quien resuelva en segunda instancia. Eso es todo por ahora desde los juzgados de Palo Quemado. Continúen ustedes en estudio. Mauricio Beltrán, CMI, La Noticia. Muy bien, Mauricio, gracias. Precisamente sobre esta condena que acabamos de conocer, hay un pronunciamiento del autor de la llamada ley, Natalia Ponce de León, el representante de la Cámara, Carlos Guevara. Esta fue una iniciativa que contó con el respaldo de todas las bancadas en el Legislativo. La ley del representante Carlos Guevara del MIRA establece prisión de hasta 20 años y multas de hasta 154 millones de pesos.
una pena ejemplarizante, porque no podemos permitir que en el país las mujeres sean agredidas con estas sustancias químicas que destruyen no solamente físicamente su vida, sino que también espiritualmente las ponen en una condición de vulnerabilidad. El Ministerio de Salud formulará en 6 meses políticas públicas de atención integral a las víctimas para garantizar tratamientos médicos y psicológicos. Le vamos a exigir también al gobierno que se den todas las garantías para la recuperación, para los tratamientos, para las cirugías que requieren todas las víctimas de ataque con ácido en Colombia. La ley establece además que los médicos tratantes tengan acceso al expediente para establecer el procedimiento médico a seguir. En otros temas, las autoridades investigan el asesinato de la líder campesina Cecilia Culcué, ocurrido en el departamento del Cauca. La mujer, quien fue hallada con heridas de arma blanca, era propietaria de un lote que será usado como una de las zonas de concentración para el desarme y desmovilización de la guerrilla de las FARC. Cecilia Culcué fue asesinada en la vereda La Cominera en Corinto, al norte del Cauca. Fue encontrada con 4 heridas de arma blanca al lado de su vivienda. Era propietaria del predio donde se ubicará un punto transitorio de normalización para la concentración de un grupo de combatientes de las FARC que se desmovilizarán y entregarán sus armas para reincorporarse a la vida civil. El señor inspector, que fue el que en primera instancia llegó al lugar de los hechos, es que encontró a la señora allí donde va a quedar la zona de campamento. Al parecer, ¿cierto?, se fue a resolver un problema de aguas y no regresó. Líderes comunales en Corinto aseguran que con el proceso de paz empezaron a tomar fuerza grupos de extrema derecha que amenazan a los campesinos e indígenas que manejan procesos sociales en la región. Y este año llegaron panfletos donde pedían por cada cabeza líder del movimiento indígena llegaba una cantidad de dinero. La campesina, que era integrante de Fensuagro, Marcha Patriótica y la CUT, entre otras organizaciones de izquierda, no había recibido ningún tipo de amenaza, según las autoridades del municipio. Líderes políticos del país también se pronunciaron y rechazaron la muerte de la campesina. Vamos a reforzar las medidas para los líderes sociales en el departamento del Cauca. Hemos tenido noticias lamentables y tristes en las últimas semanas de algunos asesinatos en el departamento del Cauca. Es un hecho grave porque se da en un lugar donde va a haber un punto de concentración de las FARC. En este momento la vicefiscal está encima de ese tema, la Policía Nacional también. Nos tiene a todas las autoridades en total alerta a lo que ha sucedido en Corinto y estamos también investigando los últimos sucesos que han ocurrido en Almaguer, en el municipio de Sucre, donde también han ocurrido unas masacres y unos asesinatos. El cuerpo de la mujer fue trasladado a medicina legal en Cali. Por su parte, la guerrilla de las FARC aseguró que la muerte de esta líder indígena hace parte de una serie de homicidios y de amenazas a los representantes de movimientos sociales del suroccidente del país. Por eso ha pedido poner en marcha lo más pronto posible las garantías de seguridad para esa población que fueron acordadas en La Habana. Para el secretariado de las FARC, el asesinato de la señora Cecilia Culcué constituye una pésima señal de confianza para el desarrollo de construcción de paz en los territorios afectados por el conflicto. Consideran que no se podrá hacer realidad la paz si persisten estos asesinatos. La guerrilla considera que no es un hecho aislado, sino que se suma a una larga serie de asesinatos y amenazas en contra de dirigentes sociales del suroccidente del país, donde se vive una crisis humanitaria. Para las FARC, los hechos ocurridos en Corinto, Cauca, demuestran que es urgente la implementación de las medidas de seguridad acordadas en La Habana en el punto Garantías de Seguridad. En alerta están las autoridades del departamento de La Guajira por el aumento de las muertes violentas en esa zona del país. En lo que va corrido del año ya fueron reportados más de 60 asesinatos. En un 400% ha aumentado los operativos exitosos en contra del contrabando y el narcotráfico en el municipio fronterizo de Maicao en lo corrido del 2016, lo que ha reflejado el aumento del 5% de muertes violentas. Hasta la fecha, 62 personas han sido asesinadas violentamente, 15 más de lo reportado en el 2015. La incautación de clorhidrato de cocaína que se ha hecho en el municipio de Maicao ha sido 400% más que el año pasado. Estamos hablando de aproximadamente 4,5 toneladas. Esto ha influido a que algunos de estos homicidios que se han presentado de forma directa estén relacionados y que hayan incrementado en un 5% los homicidios más este año frente al año pasado en Maicao. En las últimas horas, en operativos fueron capturadas 5 personas y posteriormente en un establecimiento comercial fueron asesinadas 3 personas más, 2 de ellas con antecedentes judiciales.
La Policía Nacional trabaja de la mano de las autoridades civiles y militares, redoblando los esfuerzos para controlar el incremento de violencia en esta zona del país. Medicina Legal entregó a su familia los restos de Cristina del Pilar Guarín, quien murió en la toma del Palacio de Justicia hace 31 años. Por errores en las diligencias de la identificación, Guarín había sido reportada como desaparecida. En medio de una ceremonia, el Instituto de Medicina Legal hizo entrega de los restos de Cristina del Pilar Guarín, los cuales fueron identificados 30 años después. Los estudios no terminan aquí. Los estudios continúan para muchas otras familias que encuentran sus familiares desaparecidos, de tal manera que este es solo un primer paso en muchos que vamos a dar hacia la verdad de lo que ha sucedido en Colombia. Para la familia existen interrogantes que se deben resolver. En el caso puntual de mi hermana, los familiares de la señora Marina Ferrer de Velázquez han expresado que ellos jamás enterraron trozos de falda escocesa ni huesos como los que encontraron de mi hermana, es decir, que en algún momento hubo una manipulación de los cadáveres. Mañana se realizará otra ceremonia en el Palacio de Justicia. El ex vicefiscal Jorge Fernando Perdomo se convirtió en el segundo integrante de la terna de aspirantes a la Procuraduría. Su nombre lo postuló la Corte Suprema de Justicia. Así es, Carlos. Fernando Carrillo, ternado por el Consejo de Estado, y Jorge Perdomo por la Corte Suprema de Justicia son los primeros candidatos en la puja por la Procuraduría. Hicimos 3 vueltas, ya cuando empezamos a mirar quién se perfilaba, se volvió a votar y salió elegido el doctor Perdomo. ¿Cómo fue la votación? 16 votos para el doctor Perdomo y 3 votos en blanco. Durante su entrevista en la Corte Suprema de Justicia, Perdomo prometió una renovación del modelo misional, priorización de casos, modernización de los sistemas de información y una reforma al Código Disciplinario. Y toda esa información deberá ser organizada y pasada a la Jurisdicción Especial de Paz, a la Sala de Reconocimiento, para que se pueda avanzar en esas judicializaciones. Pero además deberá velar porque se cumplan obligaciones en materia de reincorporación a la vida civil de los desmovilizados y todos los demás puntos del acuerdo. Anunció que de llegar a la Procuraduría luchará contra la corrupción y por una sociedad incluyente. El jefe del equipo negociador del gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, calificó de descabelladas las declaraciones del procurador Alejandro Ordóñez, procurador saliente, en el sentido de que la nulidad de su reelección fue pactada entre el gobierno y las FARC en Cuba. Frente a más de 600 estudiantes universitarios de Santander, el jefe de negociación del Gobierno Nacional, Humberto de la Calle Lombana, se refirió al fallo del Consejo de Estado que anuló la reelección del procurador. La versión del doctor Ordóñez, según la cual su salida obedece a un pacto entre el Gobierno y las FARC, es absolutamente descabellada. No aceptamos esa versión. Es realmente un mito que se quiere crear y una cortina de humo. En el conversatorio de la Maratón Pedagógica por la Paz, los negociadores del gobierno plantearon ante cientos de asistentes la importancia de apostarle al sí y desvirtuaron que el proceso fracasaría. Hemos sido responsables con el país, con la sociedad, con los colombianos, con nuestras instituciones, con nuestro sistema democrático, y que allá no entregamos el país a las FARC. La visita del equipo negociador del gobierno terminó con una reunión con la prensa regional ante quienes explicaban en detalle lo acordado en La Habana. La registraduría reveló el tarjetón electoral que será utilizado para el plebiscito del próximo 2 de octubre. Esta vez los invidentes contarán con un tarjetón especial que les permitirá votar. En diálogo con CMI, el registrador nacional Juan Carlos Galindo explicó cómo podrán votar los más de 15.000 invidentes del país, una de las principales novedades para la votación del plebiscito. La depositarán en la plantilla y allí, una vez, podrán leer en lectura braille el texto de la pregunta y las casillas para el sí y para el no. Procederán a marcar la opción que consideren, luego sacarán la tarjeta electoral, la doblarán y la depositarán en la urna. El registrador reiteró que el organismo garantiza la transparencia de esta histórica votación, para la que se imprimirán 34 millones de tarjetas electorales. Estamos siendo acompañados por la fuerza pública en la preparación, transporte, manejo del material electoral. Finalmente, el registrador nacional aseguró que, aunque no se compromete con una hora para entregar los resultados, será muy rápido el conteo. Y hoy el exalcalde de Bogotá, Antanas Mocus, lanzó su campaña por el sí en el plebiscito. Acompañado de artistas, de jóvenes de distintas universidades, lanzó la plataforma Con la Paz Renacemos.
Al Parque Nacional en Bogotá llegó el exalcalde Antanas Mocus. Con su convocatoria al sí en el plebiscito, estudiantes de varias universidades, artistas e intelectuales lo acompañaron en esta iniciativa. Eso de que a alguna gente hay que facilitarle el tránsito a la normalidad con algo de generosidad, eso está bien visto en el mundo. El líder de los visionarios está convencido que la terminación del conflicto armado con las FARC es quizá la mejor noticia de la historia del país. A veces yo mismo hago sin necesidad como rancho aparte, entonces damos un rancho para todos quepamos en nuestro país. El exalcalde Antanas Mocus continuará liderando la campaña por el sí en el plebiscito del próximo 2 de octubre. La idea es conseguir más de 10 millones de votos. Y desde exguerrilleros y grupos hasta ahora desconocidos políticamente han llegado al Consejo Nacional Electoral para inscribir sus respectivas campañas por el sí y por el no en el plebiscito del 2 de octubre. Movimientos como Todos contra las FARC o Vote por el No son 6 de las campañas inscritas para votar por el no en el plebiscito. Esperamos conquistar el corazón, la razón de los colombianos con argumentos para ganar con el no y mostrar que el único camino para lograr una verdadera paz se inicia votando por el no. Pero no deberá enfrentarse por ahora con 15 campañas por el sí. El partido mira el movimiento de Gustavo Petro y hasta un grupo liderado por un exguerrillero buscan la refrendación de los acuerdos. Hemos vivido décadas en medio de la guerra, ensayemos unos años, ahora en la paz y luego podamos tomar una decisión de con qué nos quedamos. El Consejo Nacional Electoral también registra una campaña por el no en Miami y una por el sí en Bruselas. El presidente Juan Manuel Santos lanzó la tercera edición del programa Ser Pilo Paga, que otorga becas para estudios universitarios a los 10.000 jóvenes que obtengan los mejores resultados en las pruebas Saber. Son 10.000 bachilleres más que podrán matricularse en la carrera que quieran estudiar en una de las 44 mejores universidades del país. Tendrán que obtener los mejores resultados en las pruebas Saber 11, no tener recursos suficientes para costear una carrera, entre otros requisitos. Esto es para los que realmente necesitan esa ayuda económica, que sus familias sean de los puntajes más bajos del CISBEN, esto es para ayudar a los que más lo necesitan y que ingresen a una universidad acreditada de alta calidad. Julia Andrea es una beneficiaria de la segunda versión de Ser Pilo Paga. Ella es de Bucaramanga y hoy estudia Ingeniería Civil en la Universidad de La Salle en Bogotá. Ha sido algo muy bueno porque cuando uno escoge lo que le gusta, uno pues siempre trata de meterle la ficha. Con Ser Pilo Paga 1 y 2 ya son 21.700 los jóvenes estudiando totalmente gratis en las mejores universidades. La directora de ingresos de la DIAN, Cecilia Rico, reveló que los embargos a los morosos del fisco ya suman 4 billones de pesos. De acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, los embargos efectuados por la entidad ya suman 4 billones de pesos a través de la congelación de cuentas bancarias y el secuestro judicial de bienes inmuebles. La medida se dio sobre más de 10.000 morosos. Los embargos de cuentas bancarias superan los 4 billones de pesos porque la DIAN puede embargar hasta 2.5 veces el valor de la deuda que tenga con la DIAN. Actualmente 380.000 contribuyentes estarían en riesgo de esta medida. Sin embargo, se da la posibilidad de llegar a un acuerdo de pago antes de llegar al embargo. Lo que procuramos es que la mayoría nos cobrarlo de manera persuasiva con el centro de cobro, le mando un aviso de cobro, lo llamo, le expido un acta para que comparezca a determinado día, a determinada hora. Cabe anotar que desde marzo del presente año se han hecho más de 618.000 llamadas para llegar a un acuerdo con los morosos. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, reveló hoy que el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, y la directora del Fondo Monetario Internacional, la señora Christine Lagarde, estarán en Cartagena para la firma de la paz. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, a través de sus directivas, respaldan el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC y serán aliados en el posconflicto. Así lo aseguró el ministro de Hacienda en Medellín. El día 26, en la firma de los acuerdos, nos va a acompañar el presidente del Banco Mundial, que es la entidad que nos va a ayudar a financiar el posconflicto. Y también la extraordinaria noticia de que nos acompañará la señora Christine Lagarde, la directora general del Fondo Monetario Internacional. Para el ministro de Hacienda, el público joven que tuvo hoy en Medellín es el más comprometido con la paz. Porque son los que tienen la vida por delante. El ministro Cárdenas estuvo en Medellín en el acto de acreditación como institución de alta calidad del Tecnológico de Antioquia. A continuación, CMI en línea con Paula Viloria. En CMI en línea les presentamos el primer centro de experiencia de tecnología para el hogar,
un innovador lugar donde las personas podrán encontrar soluciones, asesoría y respaldo para sus necesidades. Se trata de una casa de 2 pisos ubicada en Bogotá, donde los usuarios podrán comprobar los beneficios que ofrece la tecnología para sus hogares. El centro de la empresa Tecnoimport es una combinación entre diseño y tecnología única en Latinoamérica y cuenta con diferentes y avanzadas soluciones en ahorro energético, control, seguridad, comunicaciones, iluminación, audio y video. Uno de los mayores atractivos del lugar es el servicio de asesoría que cubre el proceso de selección de productos, venta, postventa y verificación en el sitio donde se instalarán los sistemas. ¡Feliz noche! Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado en CMI 7 PM. A las 8:30 la información internacional y a las 9:30 la edición central. Los espero con las claves. Hablamos de Siria esta noche. Feliz noche para todos.